un nuevo canal y a un nuevo video sobre el podcast del Oasis de las Ideas, donde tus ideas serán concretas sobre un tema de derecho, donde veremos los temas los siguientes. Será la ética moral, la sociedad de sus valores y conceptos de derecho, clasificación de derechos y entre otras. A continuación veremos qué es la ética moral. Todos se han preguntado sobre la ética moral. Aquí mi compañera les dirá lo que es la ética y la moral. Bueno, primero que todo, la ética es la rama de la filosofía que estudia al hombre, tanto como sus valores como sus antivalores. La ética se relaciona entre derechos y obligaciones del ser humano. La ética interviene cada vez en todos los ámbitos, ya que refiere a la vista a la responsabilidad de apropiarse a las decisiones y hacerse cargo de sí mismo. Algunos ejemplos hemos dicho que la moral ha sido de otra manera, o a veces lo confundimos que ética y moral es lo mismo, pero no, por desgracia no es lo mismo, ¿vale? Bueno, la moral es un conjunto de valores impuestos por un determinado grupo de personas a la sociedad, siendo estos muy obligatorios y en caso de desobedecerse, la consecuencia es la exclusión social. Por ejemplo, las religiones o las tradiciones que tengan cualquier otra familia. ¿Algún tema o quieran que decir algo? Respectivamente a la moral, Okay, lo que yo opino sobre la moral es que es muy mal porque se supone que vienen ajustadas por un conjunto de personas que te dicen qué es bueno y qué es malo. Entonces, digamos, ¿qué tal si esas personas pensaban que antes lo bueno, o sea, lo que hoy es bueno antes era malo y lo que era malo ahora es bueno? Decir un ejemplo, no sé, antes muchos de ustedes vivieron en la época donde a las personas homosexuales no se les aceptaban, se les discriminaba. Ahora si tú haces esto, o sea, antes te apoyaban no a discriminarlas, pero ahora ya no, porque está mal visto. Entonces, la moral llega a cambiar mucho. Entonces, no me confiaría de alguien que me dice qué es bueno y qué es malo. Pues yo creo que depende, ¿no? En el caso del tema que acabas de tocar, siento que a lo largo de los años va a cambiar esta idea, como ya pasó hace años, de que, como lo acabas de decir, tenían una idea de que era muy normal insultar, ofender, excluir a las personas homosexuales. Claro, Y ahorita, conforme pasan los años, van creciendo nuevas ideas, nuevas ideologías, y pues es aquí donde comienza este cambio, donde dices, ¿realmente una persona te define qué es ser bueno o qué es ser malo? O sea, siento que cada persona va a tener siempre su ideología y pues esto no lo podemos cambiar. Sí, claro, cada quien se va a ir como a su conveniencia de ellos, así como que si vienen como de familia que no sé, de diferentes religiones, pues se topan con otras personas de otras religiones y ahí es cuando hay el problema y es cuando pues ahí se ve cuál es como cada quien va a tener su perspectiva de cada quien, así como, no sé, lo bueno y lo malo, pero ya tiene que saber cada quien lo que es bueno. Bueno, igual sigamos con el siguiente tema, que será el concepto de derecho. Por favor, compañero Sebastián, ¿me puedes dar algún informe sobre el concepto de derecho? El concepto de derecho es el conjunto de normas, deberes y normas que nos confieren las facultades y establecen las bases de la convivencia social, con el fin de dotar a los miembros de la sociedad con seguridad, certeza, igualdad y libertad. O sea, lo que te quiere decir es que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, también tienen los mismos beneficios ante la ley y la sociedad, todo para mantener una estabilidad. Bueno, por ejemplo, hoy en la actualidad del día, las mujeres ya quieren exigir derechos también, ¿no? Tanto igual a los homosexuales. Creo que esos derechos tienen que ser implícitos. No, te estás equivocando. Las mujeres ya de por sí tienen derechos al nacer. Pero hay algunas mujeres, por ejemplo, no es sobre el lugar del machismo, sino que hay mujeres que protestan igualdad. Igualdad. Es que, entiéndelo, la mujer siempre ha sido muy despreciada por la sociedad, entonces ahorita tratan de hacer su lucha para que se llegue a esa estabilidad, que realmente, aunque a veces no se puede lograr, porque a veces, digamos, las mujeres están arriba, a veces el hombre está arriba, no se logra un equilibrio. No, yo creo que a lo que se refieren que las mujeres quieren la equidad de género es porque, por decirlo así, antes o está bien dado o visto a que las personas mayores, ahorita abuelitos que tengan ustedes ahí,
si se dan cuenta, ellos antes en su forma de pensar decían que las mujeres solo se iban a dedicar al hogar, a los niños y ya. Y al hombre es el que salía a trabajar. Es por eso que luego las personas luego las maltratan, las golpean, y es por eso que quieren la equidad de género y quieren ese derecho. Y entonces, ¿el derecho cómo se clasifica? Porque he escuchado mucho acerca del derecho público y privado y otras ramas, no sé cómo se puede decir. Vamos a empezar aquí con el derecho natural. Ok. Básicamente te dice que tú desde que naces ya tienes derecho, digamos, tienes el derecho a nacer y ya tienes todo eso, vivienda, cosas así. Pero Necesarios. Sí, necesarios, o sea que para que puedas tener una salud. O sea, el derecho natural, por así decirlo, es lo que con lo que biológicamente naces, por así decirlo. Sí. Exactamente, o sea, Bueno, tanto las obligaciones y derechos tenemos como Claro. seres humanos, como el derecho a ir a la escuela, derecho a tener una casa, derecho a comida. ¿Y las obligaciones cuáles son? Nuestras responsabilidades. Sí, exacto. ¿Y qué nos puedes contar de derechos positivos? Positivo. Son las leyes, son las normas o reglas que siguen en vigor en un lugar o época determinada. Esto quiere decir que hay leyes que todavía pueden estar vigentes todavía en este lugar en México. Digamos un ejemplo. Ustedes recuerdan que antes teníamos dos horarios, verano y invierno, ¿no? Sí. Con el presidente cambió esa ley y entonces ahora ya solamente nos mantenemos en un horario que sería el de invierno, pero en varias partes del país no se lleva eso, todavía siguen teniendo dos horarios, el de invierno y el de verano. Solamente algunas partes de México tienen este horario nada más. Ok, entonces nos quedamos con el de invierno o con el... Sí, te quedaste con el de invierno. Ah, ok. Vale, ¿Algunas? ¿algunas dudas? Yo sobre- tengo dudas sobre el privado, ese sí, no, ¿El no sé privado? nada de eso. Ok. Es lo que prácticamente te dice que es entre dos personas, así que lo puedo decir fácilmente. Se regulan las relaciones entre dos personas. Digamos, si yo quiero comprarte una casa, tú me la puedes vender porque solamente es entre tú y yo. Sí. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Le estás dando los derechos, ¿no? Ajá, solamente estamos De tu vivienda. entre él y yo. No hay nadie más que se meta. Ajá. ¿Ok? Y el público, a comparación del público, es donde se llega a varias personas, que pueden afectar a varias personas, digamos. Un ladrón te puede afectar O sea, porque el te derecho puede- privado solo es entre dos, no puede existir alguien más, una persona más. No. Tercero. O sea, Terceros, claro. pero mientras estén cerrados, es como un conjunto cerrado. Ni que fuera gato para estar encerrado. No, pero a lo que me refiero, esto es como un círculo donde te encierran, no puedes salir más. En el público sí pueden salir y afectar a más personas. Entonces, en el privado sería como un convenio entre dos personas. Algo así, más o menos, para que me entiendas. Porque dijéramos ahí también está como la política. Bueno, no política, sino chisme. O sea, ya sería como una relación, ¿no? Es relación de dos, no de tres. Ajá. Y dices que hay de cuatro. Esa no me la sabía. Bueno, un No, cuarteto. el poliamor no sirve, chavos. Bueno, entonces seguimos con el derecho vigente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tú, Elisa? Sí, a ver. El derecho vigente. Bueno, pues me gustaría saber más. Ah, sí, el derecho vigente te dice que son normas imperativas tributivas, o sea que tienes obligaciones, tienes derechos, igual todas es en cierta época y en cierta parte del país, y la autoridad es la que determina la O sea, es algo que estás declaración universal. estás obligado a hacer, o sea, básicamente me está diciendo lo que hace el SAT, ¿no? Que te obliga a declarar de dónde vienen tus ingresos y todo eso. Claro, exacto. Por eso. supuesto, porque no podemos extraer ingresos y dinero lavado, porque si no, eso nos metería a cárcel. Delitos. Es un delito y se paga con una multa o con cárcel. Pero eso dependerá de qué tan fuerte sea tu sanción, o sea, hayas hecho mal las cosas. Sí. Y bueno, el derecho social viene siendo casi lo mismo que el derecho natural porque te dice que este ayuda a proteger a las personas que son perjudicadas o que las hagas menos. Más o menos te dice, tienen el derecho a ser tratadas iguales y para mantener un equilibrio en la sociedad. Más o Sí, menos. que no sufran una mala vida, que tengan una vida digna y que, pues, que todos pueden estar en una misma posición y pues, tener seguridad, estar bien. Pero nosotros como logísticos entiende que nosotros iríamos a la rama del derecho laboral.
Y esto nos dice o sea, existen las obligaciones y el derecho. El derecho para los empleados sería que tienen el derecho a trabajar, Derecho salarios laboral. mínimos, prestaciones, todo eso que te dicen. Y las obligaciones sería que el dueño que te tenga que hacer, o sea, Entender, tener algún seguro. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque no podemos trabajar en un lugar donde no tengamos seguro. Todo ¿Por eso. qué? Porque si no el día de mañana que nos pasa alguna consecuencia de acción, Y la tam- empresa no va a responder. Y también tienen el derecho de pagar las horas extras, aunque eso nunca pasa, ¿eh? Te dicen, ponte la camiseta de la empresa o te pagan con pizza. Y yo, Sí, ¿por qué ahorita. quiero pizza? Sí, claro. O Bueno, sea, eso sí. eso no me va a servir. Bueno, hablando de camisa, creo que me vengo a la mente a recordar que creo que hoy se estrenó una película de anime. ¿En serio? Y hablando de anime, creo que hay una publicidad aquí ahorita donde tenemos el convenio de repostear, de sigan a esta página que se llama El santuario del anime. Como pueden ver, las figuritas que tenemos aquí provienen de ellas, son de Dragon Ball. Hay un Funko de la serie de Club de Cuervos, por si la han visto, es Salvador Iglesias. Y una figurita de Ichika de las Quintillizas. Si Todas gustan las encontramos visitarnos, ahí. nos pueden buscar en la 4 Oriente, número 131, Colonia Centro, a unos pasos del Parque Ecológico. Claro, si no saben, si no se guían, pues podemos hacer un tutorial de cómo llegar. Bueno, a continuación vamos a ver también el derecho al conjunto de normas que integran el código necesariamente dirigen los valores y objetivos. ¿A qué va con esto? Vale, la protección de ciertos valores de personas consideran relevantes es un claro ejemplo de las normas de tránsito. ¿A qué va con los de tránsito? Por ejemplo, hay algunas personas que las leyes no siguen las reglas de tránsito, que tanto como hay que motocicleta, tanto vehículo, no siguen esas reglas. Por ejemplo, hay personas que van de 3, hay personas que van de mucho más, o estado de ebriedad. Uy, También no, básicas. yo he visto a personas que llevan niños pequeños y todavía bebés cargando, o sea, llevan como 7, quién sabe cómo Por le ejemplo, caben. se puede pasar algún riesgo, ¿eh? Y te imaginas, ahorita en la actualidad algunos tránsitos no están dispuestos a su trabajo. No, pues, es que es una cosa rara porque te dicen, no, tienen que llevar, pero te llevan a 7 chamacos ahí. O Son sea, los que ¿cómo peor les- manejan, imagínate, son los que más responsabilidad llevan y son los que peor Y manejan. luego se andan Ah. quejando de cuando hay accidentes, o sea. No, deja eso, luego los tránsitos dicen, no, pues joven, no pueden ir 4, ¿cuáles 4 si vamos 7? No, hombre. ¿Y dónde dejaron los demás? Y luego en vehículo, también es muy peligroso manejar si no sabe con la Esto también responsabilidad. iría con los de la combi, ¿no? Al igual, al respecto de la combi, manejan como si trajera, no sé, burros sin Ganado. mecate o chivos. Porque la verdad no somos pasajeros, Está somos bien que sea ciudadanos. mal estudiante, pero no me traten así. No, la verdad todos merecemos el derecho, el nuevo privilegio y esa responsabilidad de cómo conduce. Ok, siguiente. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta ¿Quieren de un dar su derecho punto de objetivo? opinión? Porque aquí mi compañera Elisa, ¿tú qué opinas de este tema? Acerca del hecho jurídico. Bueno, o sea, lo que decían es que los tránsitos, o sea, igual tienen una responsabilidad en la sociedad y no la toman o no la hacen valer, o sea, ¿saben? No tienen voz. y voto. Exacto. Y luego, por decirlo así, las personas que luego no sé si han visto en los trailers cuando dan vuelta y Sí. se estacionan, o sea, pudiendo pagar un estacionamiento de 5 pesos, no lo hace, la gente no lo hace porque, no sé, o dicen, ay, no, es que voy aquí a la vuelta, y luego tardan horas, y luego un tránsito, si no le das para el refresco, te pone tu multa, Yo y si no, tengo- no te la quita, o te quita la Aquí placa. tengo un problema porque ustedes vienen del otro lado y tienen que cruzar a veces el cruce de acá. No tienes ni seguridad de cómo pasar porque literalmente... No, si hay seguridad, está el puente, pero que los estén Ah, pero utilicen me es refiero otra cosa. de este lado De la al otro lado. gasolinera. Bueno, igual hay Ah, personas ok. que no Ahí ponen no sus tienes como la intermitentes. seguridad de que puedas pasar sin sufrir algún accidente, porque ves que este lado no viene, pero de este lado sí, o sea, tienes que estar checando, no hay ningún lugar que te diga, espérate los segundos para pasar, no te esperan, ahí tienes que estar vivo y pasarte. Una vez casi iba caminando y casi me atropellan, o sea, Bueno. e iba un tráiler, o sea, ni siquiera puso las direccionales. No, y hay señoritas, porque luego ahora sí que dicen, tenías que ser mujer, ¿no? Ah, Pero, pues, eso Sí, sí. en el volante. pero pues por eso no es Pero es que luego sí hay razón, porque luego las mujeres no checan los vidrios y, o Los sea, nomás espejos. dan, ¡ay! Retrovisores. Ya se van, A la y ahí música cuando para dan estacionarte. choque, ¿Qué, pero exacto. qué tiene que ver la música? Por ejemplo, ahorita... Sí, es muy importante. Luego cuando viene el tren y no lo escuchan por tener la música muy alta, por eso Ah, van a los pasar muy audífonos, pasó un accidentes, accidente de exacto. esos aquí en la... Pero donde eso está la es tu coca, responsabilidad.
Bueno, yo siento que en este caso es responsabilidad tanto del conductor como del tránsito. Pero si tú Y, vienes en tu camino, yo he tenido igual algunos accidentes y de hecho son con mujeres y es porque no ven, como decía mi compañera, no checan sus espejos. Bueno, por eso Entonces, tenemos el es derecho parte de objetivo, nosotros. porque debemos de justificar de una manera cómo arreglar ese problema, porque no podemos inventar cualquier cosa ante nuestra palabra o el tránsito. claro, tendrías que saber cuáles son tus intereses. Para eso está la autoridad, ¿no lo crees? Pues si la autoridad en cada situación así está en su deber de hacerte valer tus derechos, tanto a la persona afectada como al responsable, etcétera, ¿no? Tendrían que tener los mismos intereses para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿Y qué es un acto jurídico? ¿Alguien me puede explicar? El acto jurídico se realiza a cada persona dentro de la sociedad dichas acciones que pueden tener consecuencias a las largas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo tuve un accidente ahorita y me iban a hacer un hecho jurídico, ¿sabes? Me hicieron firmar un papel, ¿por qué? Porque años atrás tuve un accidente de un vehículo donde yo no tenía ni permiso ni licencia, ni era mi auto, y lo tomé sin Confundiste, porque consecuencia. el acto jurídico básicamente se basa en un acuerdo Unilateral. Por eso, eso es lo que iba. unilateral y bilateral. y bilateral, como lo acaba de decir Sebas, como el máximo referente o ejemplo en esta situación, Sería que es lo el de la matrimonio. compra. Ajá. El matrimonio, compra-venta, puede ser igual lo mismo, Donde se pero ven- pues él estaba explicando acerca del hecho jurídico. Nosotros ahorita estamos hablando del acto jurídico. donde se ven beneficiados o uno o dos personas. Así es. Es digamos, si yo compro una casa, yo le doy el dinero, él se beneficia con el dinero, yo me beneficio con la casa. En cambio, si digamos un testamento, tú le das a alguien, él no tiene que saber. Por ejemplo, mira, a lo que yo iba con mi accidente era de que al final quedamos con un acuerdo entre la persona que no era mi vehículo y entre conmigo. ¿Por qué? Porque nos dividimos los gastos, porque tanto el otro chico tenía la responsabilidad de prestar el auto, tanto como yo de manejarlo. Y así quedamos en un convenio. Sí, claro, que los dos están de acuerdo en los acuerdos que ustedes dos se propusieron, y si están de acuerdo los dos, pues sí llegan a un convenio, a un trato, y es cuando pues quedan en paz, se podría decir. Eso. Bueno, en este caso tendría que beneficiar a las dos partes. Sí. Sí. O solamente a una. Que estén Porque de acuerdo. Si es solamente, si tú haces solamente el acto, pues solamente te viene. Por decirlo así, tú, un ejemplo, te chocan, o tú chocas, y la otra persona te está pidiendo, no, es que yo tengo seguro, voy a mandar a traer el tránsito, y pues tú dices, no, pues mi vehículo no está asegurado. Entonces tú pues, Intentas dices, quedar pues como un intentas acuerdo, ¿no? exacto decir, no, pues mira, nos podemos arreglar, te doy tanto dinero y hay que quede. O cada Y quien ya- se quede con su golpe, por así Exacto, decirlo. sí, pero si tú perjudicas, entonces estarías tú, no, pues yo te doy y ya. O sea, si la otra persona acepta, pues digamos que ya es un acuerdo entre los dos. Ok, podemos seguir con retroactividad. Claro, por supuesto, compañero. Retroactividad es el problema que verse afectado a verse agotado en algún tipo de ley que actúe en su contra, y acto científico se debe juzgar a la persona con la ley antigua o con la ley nueva. Pues decir que se podían utilizar ambos. Por supuesto, se puede Pero ocupar cambios a solo favor. cuando si te existe un beneficie, beneficio. Sí, exacto. solamente si existe un beneficio al involucrado. En Pero- caso de que lo dañe o no le aporte un beneficio, como acabo de decir, No lo es acepta. válido. Bueno. Exacto. Metámonos algo polémico. Y eso se va a Digamos juicio. que a ti tú sufriste que te mataron a un familiar. ¿Estarías de acuerdo que beneficien al... No estoy de acuerdo, pero si la ley lo dice, ¿quién puede hablar? Pero Exacto. Porque- entonces no te beneficia a ti, beneficia a la persona que lo Bueno, Por eso, tampoco. porque está beneficiando a la persona al Pero, culpable. Alguien tiene que salir pero no te da beneficiado. no te da la justicia, o sea, sale Sí, terminando. no, lo escuché de un profesor también de que a veces no existe la justicia. Exacto. La justicia. A veces no tenemos la Por algo justicia a dice nuestro que la favor, justicia ¿sabes? ciega. ¿Por qué? Porque esa parte es donde tenemos que madurar y saber la responsabilidad de que sí tenemos la razón, pero hay personas que dicen, no, sabes que tú no la tienes. Y nos tenemos que quedar calladas, ¿por qué? Porque el día de mañana esas palabras nos pueden perjudicar Pero hasta el día siguiente. Esas mismas personas que te dicen que es la moral, te vienen a decir qué es esto, o sea, ¿por qué? Porque solo lo usan como para su conveniencia. O sea, no vas a ir y vas a, ay, sí, es que yo me echo la culpa de atropellar a otra persona. Obviamente yo no voy a hacer eso. Si yo me quiero salvar o me quiero quitar todo eso, pues es para mi beneficio. Si eso fuera, el mundo sería otro, o México sería otro. Bueno, nosotros como jóvenes tenemos que impulsar a México y dar esas aportaciones, esas ideas hacia ustedes y hacia nosotros. ¿Y por qué nosotros?
Porque nosotros somos los jóvenes, supuestamente el nuevo futuro de México. Tú ya no eres el futuro, tú ya eres el presente. Bueno, de antigüedad dijéramos, porque no, hombre. Pero luego, si no empezamos en el futuro, ¿cómo va a estar después? Exactamente, no creas que va a ser como un viaje al futuro, con burbujitas y todo eso, va, pues no, ¿verdad? Todo va a ser a más avanzado, que a lo mejor los presidentes serán más corruptos, pero nosotros podemos cambiar eso. No sé si han visto algún abogado que se llama Abogado Rubén, deberían de verlo también. Pero entonces, con el ejemplo que acabas de decir, ¿qué es lo que pasa cuando una ley, ya sea que se abrogue o se derogue? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ok, la abrogación es decir, como más o menos que se cambia la ley, pero sigue manteniendo la misma. O sea, no sé si me entiendas más o menos. O sea, que cambia, como por decirlo así, la antigüedad. Bueno, al igual que podemos entrar con un conflicto de contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo contradecirme con lo que estoy diciendo, ¿sabes? ¿Verdad? Pero la abrogación sirve para cambiar la ley, pero seguir manteniendo la misma explicación. Solamente cambiarían las palabras. Bueno, eso sí es cierto, tiene mucha razón. El conflicto de normas y su clasificación, tal como expresa Grecia María, una norma puede no cumplirse según el criterio. ¿Por qué no se puede cumplir? ¿Alguien sabe? Porque son protestativas, Y aparte de eso, de protestas. porque son normas morales. Bueno, la norma jurídica también lo... Porque hay más Pero personas la con- norma jurídica sí te viene con un castigo legal. Dicen que las normas morales. Hay leyes donde hay No, cierto un cambian. límite, donde no puedes ahí Pero perseguir. se me hace algo raro porque te dicen puedes seguirlas o no, porque son protestativas. Pero si tú no, digamos, en la escuela, cuando tú estabas niño, te decían que no lleves el pelo largo, pero te dicen puedes seguirlas o no, te castigan. Entonces, ¿por qué te serviría de no seguirlas? Terminarías siguiendo. Son Ahí obligatorias. estás diciendo una norma jurídica, ¿sabes? Porque ahí tenemos un límite en la escuela, ya sea secundaria. Y aparte también tenemos una obligación. Y una obligación es que ir a la Pero- escuela. Y en cambio eso es como que... Es cuando tú entras a tu casa y tu mamá no te va a decir, ay, sí, ahí tienes tus cosas tiradas, llega a la hora que quieras, obviamente, no, tienes unas obligaciones. O dijera tu y mamá, tienes pásale y unas córrele, reglas. ¿no? No te va a pegar. Bueno, Nunca me pero pasó. por eso de todo hay un límite, donde hay reglas, hay límites. Ok, aquí en fuentes formales de derecho, mi compañera nos dará qué es el criterio. Bueno, las fuentes del derecho, tenemos más fuentes. Ahorita vamos a hablar de las fuentes formales. Son procesos de manifestación de normas jurídicas. Cada fuente está constituida por diversas etapas que suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos, acuerdos de la opinión más generalizada. De la jurisprudencia, ¿no lo creen? ¿No lo creen, ¿Vale? Una jurisprudencia, ¿qué podría ser? Jurisprudencia. Bueno, se me lengua la traba. Ah, sí, sí. Bueno, te dijera... entiendo, yo también. No, nadie es perfecto. Ni las leyes. Ok, la jurisprudencia es la... Integración ¿La integración? ¿Integración de qué? de una ley, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, explica. No me dejes así. Es como que conjuntos de principios y doctrinas que contienen las decisiones tribunales, ¿no? Ok. Ir al tribunal y nada más decir una Sí, son una declaración. manera de crear nuestros derechos y las costumbres que son creadas por la población, ya que algunas se producen repetitivamente, pueden tomarse de tal, siempre y cuando una ley de por medio sea jurisprudencia, depende de lo establecido a la Constitución. Pues puede variar, porque tienen tradiciones que son diferentes, y esta es importante ya que brinda un equilibrio de coherencia en la legislación. Debe ver por el bien de la población y debe tener un ambiente sano. También es como un tipo de equilibrio, ¿no lo creen? La jurisprudencia tenemos que tener tanto la de balanza. No sé si lo han visto ahí, por eso en los logos de abogados. Es una balanza, donde todos tenemos que estar igualdad. Claro. Pero algo mentiroso, ¿no? Bueno, aunque dijéramos tú, aquí en nadie es perfecto. Tanto los maestros, No utilicen tanto mis nosotros. palabras. No utilicen mis palabras en mi contra. Bueno, se sugiere después... ¿Alguien sabe cuál es la estructura jurídica del país? ¿O cómo Pues está se formado? divide en estados, municipios, no sé qué más. la verdad. Federación. La federación igual No entra, tengo ¿no? Sí, mucha exacto, información la de eso. federación. Bueno, es
como una jerarquía, ¿no? Van bajando. Exacto. Va como ¿Cuál es de lo, poder qué es lo que va hasta arriba, por decirlo? El gobierno federal. federal. O nacional, como Federación. quieras decirlo, porque a veces se confunde entre nacional y federal. ¿Cómo lo dice un libro, por decirlo, federal o...? Cambia. Si tú lo ves antes, sería federal, pero ahora es nacional. Ok. Digamos, viene nacional, estatal, municipal. Y tal vez juntas O sea, federal, los estados, municipios y qué más. algo, juntas auxiliares. Distritos. Y el Distritos Distrito federales. Federal. Pero ya no existe el Distrito Federal. Ah, bueno, sí, Es Ciudad ahora de ya México. cambió. Ella cambió. ¿No te me quedes atrás? Por eso está la actualidad, ¿no? Claro, ¿De qué generación somos? como del caldo. Ok, de la estructura jurídica del Estado mexicano, ¿qué se podría formar? Pues sí, como lo habló, lo están diciendo, la federación es lo que más impone hacia al país, lo que más lo representa. De ahí ya se van estados, municipios, y hasta que llega pues, a tu localidad, pues así a ti como persona, ¿sabes? O sea, como que va bajando esa jerarquía. Desde el más alto hasta el más bajo. Hasta el más bajo. Y bueno, pues igual cada una va a tener diferentes obligaciones y como en el caso de municipios, que es una entidad política y una organización comunal, sirve de base para la división territorial y la organización política y administrativa de los estados de la federación de su régimen interior. En este caso, en los municipios tenemos el ayuntamiento o los gobiernos que pueden ayudar a que los servicios tengan más servicios los municipios, como en el caso de que la educación, la salud, aunque Claro. en los municipios no tienen tienen los servicios gratuitos, Pero no tienen el doctor o el médico. exacto, les falta Sí, les me ha falta pasado, muchas me ha cosas. pasado muchas veces. Sí, porque por ejemplo, algunos de nosotros somos algunos de pueblo, la verdad. Claro, mis abuelitos son. La mayoría de nuestros abuelitos, ¿no? Pero deja eso, o sea, ya sea que hay más riesgos porque ya es una picadura de serpiente o veneno, ¿dónde podemos acudir? No, digo, en mi ejemplo es de mis abuelitos, el pueblo más cercano sería 15 minutos en auto. ¿Te imaginas? O sea, En caso y no algunos pasan no los- tienen auto, no pasan los carros. o sea. Por eso te imaginas. Por ejemplo, ahorita en la actualidad estaban pasando donde ahí Álamo, Veracruz, he estado pasando camionetas donde transportan a la gente, pero de una forma muy fea, donde si fuéramos migrantes. Y creo que no debemos, o sea, ¿te imaginas el día de mañana que nosotros tengamos algún accidente? ¿Cómo vamos a poder llegar a ese lugar en tantas horas? ¿Y cuál es la división de los poderes? Pues básicamente el país se divide en tres poderes, el cual son ejecutivo, judicial y legislativo. El principal, que es ejecutivo por así decirlo, hay un personaje que conocemos como presidente. Este presidente es el encargado de ejecutar las leyes que aprueban los senadores y diputados. Que no sirven, ¿verdad? Bueno, que Debatible. Y es el único poder que está depositado sobre solo una persona. Bueno, aparte que esta persona cuenta con un equipo disque especializado en distintas ramas que pueden ayudar al país en beneficio, A mí que me- no lo vemos. A mí se me hizo curioso porque una vez en la Cámara de Diputados, no me acuerdo ni de su nombre, pero una vez un diputado declaró las mismas palabras que vio en la película de Star Wars que decía, la democracia termina con un gran aplauso. O sea, ¿cómo haces que tu política termine siendo una comedia involuntaria? bueno, Lo acabo de decir, principalmente es un personaje el presidente, básicamente, ¿no? Lo vemos, bueno, no lo hemos visto, ¿no? Porque pues es el encargado de ser el representante de México en distintas pláticas, charlas internacionales o diplomáticas. Y pues este es elegido, queremos creer, que a través del voto. Pero Lo queremos creer, todavía estamos no en lo un país sé. donde promueven mucho el Tengo- voto libre y tengo algo- universal. Tengo algo muy contrario contra esto, porque yo pienso que nosotros sí vivimos en una dictadura, porque literalmente la política va por familias. Tú no puedes meterte a una política sin tener el apoyo de un amigo o de un familiar. Obviamente, Bueno, eso- alguna eso fuente de lo sabemos, información. ¿no? Sí. Es como cuando presumen de que pues Andrés Manuel viene desde abajo y, o sea, y empezó desde claro. chico, Desde como abajo, Benito tiene Juárez, dinero. ¿no? Sí, claro. Es como Samuel García, Entonces- ¿sabes? Es como varios Son varios políticos, mira, varios los políticos que casi van- casi siempre llegan así a sus puestos
ya sea por contactos, amigos, posición, etcétera, ¿no? Pero básicamente el Por ejemplo, presidente a ¿cómo lo que voy es de que es el encargado de ejecutar las leyes, administrar el país, la gestión diaria del país, y en otras puede ser igual está encargado de la economía y de las finanzas del país, para cerrar el tema del ejecutivo. Bueno, voy a comentar algo muy polémico, pero ¿no se han dado cuenta que no han visto ningún presidente o senador, gobernador que sea así moreno? No, O sea, claramente no. ¿Por qué? Porque te lo acabo de decir, o sea, son no personajes los han puestos, visto. son personajes No. Está No, pero, racista. o sea, que- ¿te estás dando cuenta cómo Quitando está también? tus morales y tu ética de la a general. ¿Cómo las personas prefieren a una persona? por eso. Bueno, para mí, pero eso o sea, si te das cuenta en Obama, no era o moreno. sea, es muy diferente, ¿no? Era Pero es muy moreno, diferente, era muy diferente moreno. porque era La muy- política funciona muy diferente aquí en México que en Estados Unidos, eso que nos quede muy claro, o sea, es muy diferente, demasiado, hay una diferencia abismal, pero muy grande, demasiado. Entonces no es comparable lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en México. Aquí en México les sigo diciendo que el poder legislativo, ya dije el ejecutivo, ahorita va el legislativo, Poder judicial, ¿no? no, el legislativo. Legislativo. Ah, El ok, legislativo, ok. me falta el legislativo y el judicial. El legislativo es básicamente los que tienen la responsabilidad principal de crear, modificar y Y derogar actuar. leyes. ¿No? Es de actuar también, quiero suponer. ¿Mande? Actuar y crear leyes. Sí, también. Porque es un conjunto de programas donde todos se basan y dando ideas de que, oye, esta ley hay que aplicarla, pero hay otra persona que no puede. Mira, estar antes de acuerdo. esto, son los legisladores los que se encargan de crear las leyes, ¿no? Pero, Después, en conjunto, en este Se poder, tiene que ir por etapas, ¿no? tienen que irse por etapas, claramente. Pero después de este poder básicamente se centra en eso, en la creación y aprobación de leyes, en rendir cuentas a los ciudadanos, a una sociedad, que todo sea transparente claramente, y podemos agregarle unas funciones más, como la es la aprobación del presupuesto del gobierno. Es muy importante también esto. Al igual que podemos hablar sobre el poder judicial, ¿no lo crees? Pues el Poder Judicial básicamente cae en cuatro, ¿cómo lo podemos decir? de Depositarios, por así decirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los juzgados de distrito son los principales encargados de llevar a cabo este poder. Sí, es el encargado de la aplicación de las leyes y en dar como la garantía de los derechos de cada persona. Sí, pero todo tiene que ser en norma a la Constitución. Esto tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque es la única forma de que te puede ayudar o hacerte válida la justicia que tanto uno busca, lucha. Por así decir, tener voz y voto. Sí, tener una buena como administración adecuada O representación. orden. Comunicación. Yo creo que sí. Yo creo que vamos avanzando con temas, ¿no? Porque siento que... Claro, Ya claro. nos estamos tardando. Sí. tardando un poco, ¿no? Venga, entonces el concepto de persona, con los atributos y clasificación de derechos y obligaciones. Mira, en el ámbito legal, la palabra persona, en un contexto de derecho, podemos decirlo, se establece que una persona se refiere a un ser humano con capacidades jurídicas, lo que implica que tiene la capacidad de ser titular de sus derechos y obligaciones claramente, que son reconocidos bajo el margen de la ley. En resumen, una persona en ámbito legal, en términos legales, es un individuo que puede participar activamente en la sociedad, ejerciendo derechos y asumiendo responsabilidades ante todo. Ya escucharon, ante todo. Pero también hay un fin de ellos, ¿no? Hay un punto de fijar de sentido como distintos como la evolución humana, ¿no lo creen? Creo que todos los seres humanos vamos evolucionando tanto los pensamientos como... Mira, esto que acabas de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque el progreso de la humanidad básicamente se ha manifestado que pues, la persona humana es el elemento clave que guía y define el propósito, además de que direcciona la sociedad, el derecho y el Estado. Sí, además las personas humanas somos un elemento clave y guía que define el propósito y la dirección a la sociedad para que sea el derecho y el Estado tenga pues, una dirección pues buena para que tome en cuenta pues a las personas. Y ahora Claro, que como- toqué lo de la obligación, La ¿a obligación quién le y tocó la estructura de la ¿no lo crees? obligación o relacionado a eso? Aquí investigó. Bueno, ese me toca a mí. Es una relación legal que tiene dos partes, que es el deudor, quien tiene la responsabilidad de cumplir con una acción, y el acreedor, quien tiene el derecho de recibir esa acción o cosa. Esta tiene un objeto que puede ser tangible o intangible, y establece los términos que condicionan esa acción o esa obligación para así cumplirse pues, con
Como un préstamo. Como... Sí, claro, como un préstamo que tiene que, pues el deudor, pues es el que tiene la responsabilidad, o el que recibe el dinero. Y el acreedor es el que está obligado a recibir ese dinero que él prestó. Y así tiene que tener un objeto que puede ser tangible o intangible, donde determina las condiciones que se debe cumplir. Oh, ya. Como si fuéramos un superestrellas, ¿no? Y uno de nosotros lleva una administración de nuestros ingresos y de la nada se lo gasta así. ¿Qué podríamos hacer? Pues ahí, pues ya es como que cada quien Una saber ¿A quién confías? ajá, confiar. Bueno, no sé si han visto también la película de Elvis, también viene muy buena idea. Pero en fin, seguimos con la obligación y la estructura. Ya continuamos con la otra, que será concepto de contrato y su clasificación. ¿Alguien Ok. sabe su concepto? Sí, es un pacto entre dos personas o individuos mediante el cual se comprometen a establecer o alterar o cumplir obligaciones, derechos de propiedad o datos legales. Es un acuerdo donde implica la voluntad de las partes involucradas para crear efectos jurídicos, pudiendo ser la creación o modificación o terminación de relaciones jurídicas. O sea, ¿qué impacto legal? O sea, ¿qué impacto de sangre? ¿Como qué otros tipos de impacto? No, que tengan validez ante la ley. Ante la ley. Si no, eso sería un acuerdo de palabras. Es como si tú con tu novia es tu novia porque te dio la palabra, pero en cualquier momento te termina. Es mujer y ¿Y a miente. dónde es donde Las viene mujeres la palabra mienten. convenio? ¿O por qué cómo se relaciona el convenio con Pues solamente sería como llegar a un acuerdo. Exacto. Digamos, en el caso De que tú por me ejemplo- amas y yo te amo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el concepto de convenio? Ah, bueno. El dominio convenio se utiliza dentro del ámbito general de la actuación de la administración pública. Referir a la coincidencia de dos o más voluntades a ocasionar las obligaciones. Es como lo que dicen, es llegar a un acuerdo, pero que los dos estén Pero solamente es de favorecidos. palabra. Exacto, de palabra. No No hay- tienes que llegar ante la ley o algún juicio. O sea, que no te pueden hacer firmar un pagaré en una servilleta. No. No, bueno, Pero igual- hay unos que sí, con la firma, ojo con la firma, porque también la firma vale mucho ante todo. Porque no, o sea, tanto nos pueden justificar esa firma ante nuestro nombre, si no tenemos concreto. Pero entonces, ¿un convenio nos evita la necesidad de ir a un juicio de amparo? Bueno, claro, siempre y cuando Va tengas de un la abogado mano. en prisa. De hecho, van de la mano. Un convenio y el Esto- juicio van de la mano. El juicio de amparo es hasta que el convenio llega a un límite, ¿no? ¿Cómo O cuando puede no pasar se esto? Cuando ya cumpla, pasa o del que- convenio. Sí, esa es como la última Instancia. instancia a recurrir. Bueno, ¿Qué es el juicio de amparo? el juicio de amparo podría ser como... Es el que se considera como el último recurso para impugnar la mayoría de los procedimientos judiciales, administrativos o incluso legislativos. Este procedimiento legal es de una instancia final de apelación para cuestionar la validez de diferentes actos jurídicos, ya sean naturales, administrativos o legislativos. Bueno, en teoría hay que llegar que lleguemos hasta al final de este episodio y tenemos algunas conclusiones, por ejemplo. Bueno, para finalizar el tema y este podcast, es que me gustaría dar unas breves palabras. Pues ante nada me gustaría agradecer al doctor Enrique Cuauhtémoc, al cual fue nuestro docente, que nos ha enseñado o nos especificó más sobre lo del derecho, ¿saben? O sea, no sabíamos todo esto sobre, o sea, todos Esos teníamos temas. ética y Venimos de moral. logística, no venimos al derecho. Exacto, entonces Creo como que todos todos estamos de acuerdo que puso- nadie quería o nadie pretendía estudiar algo de De O derecho. no se imaginaba estudiar lo que Ajá, fuera sí. de derecho, ¿vale? Nunca fue nuestro. O sea, Pero también tenemos que tener en cuenta esos derechos, porque Sí, el es día de muy mañana que importante. vayamos a la aduanera, ¿cómo podemos juzgar nuestros Sí, es derechos muy o importante clasificar? saber nuestros derechos y obligaciones. claro, todos. Bueno, es importante tanto para nuestra vida personal o nuestro día a día, Como nuestra tanto carrera. como nuestra carrera. Exactamente, porque el día de mañana Incluso no podemos sabemos. ayudar a nuestros familiares, pues apoyándolos con cosas o como en este proyecto que estamos aprendiendo más. Claro. Entonces podemos dar un consejo y apoyarlos en qué caso pueden, qué pueden hacer en estos casos. Sí, exactamente. Entonces, pues, bueno, además de que este podcast se nos quedó corto porque nos quedamos sin hablar sobre Algunos creo que temas. dos temas faltantes, que es el derecho comercial y el aduanero, que es Será lo muy más interesante relacionado después. a esta carrera. Esperemos verlos en un episodio Y antes, El pronto. siguiente. antes de que nos apaguen, recuerdan el santuario del anime. Todos aquí que están viendo nuestras figuritas conseguidas de ahí. Espero que este podcast, pues además de que tuvo una finalidad de entretener a nuestra audiencia y generar un interés, levantar preguntas
dudas, Aclarar. esperemos que las hayamos aclarado. Ahí dejen sus comentarios y ahí Pues, suscríbanse entre todos. Esperemos verlos en otro episodio. Nos Y que despedimos. queremos agradecerles con todo y tomarse el tiempo de escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho. Hasta la próxima y no olviden dar su opinión y muchas gracias. Recuerden, el derecho se aplica aprendiendo, pero se ejerce pensando.